Donaldo González, buenas tardes. Pues sin duda la situación que vimos con los haitianos allá en Ciudad Acuña, pues es algo que muchos en ocasiones observábamos con asombro cuando lo veíamos en el área de Gaza, allá en Medio Oriente, cuando veíamos la migración en Francia, en España, en Marruecos, pero pues no estamos muy alejados de eso, ¿no, Donaldo? Muy buenas tardes, Mario. Muy buenas tardes a todo el auditorio. Así es, estamos pasando por una situación de crisis terrible. Y no solamente digo terrible porque la Casa Blanca haya dicho que las imágenes difundidas estos días de los Border Patrol a caballo sean terribles, sino porque en sí misma esa situación lo es. Y es una situación que no es aislada. Es una situación que, además de que las imágenes demuestran mucho y dan mucho a qué pensar y mucha libertad a la interpretación, es una situación que no es aislada, porque bien has dicho, sí, nos recuerda a otras situaciones en otros lugares del mundo. Es cierto que miles y miles y miles de personas del África subsahariana suben a Europa intentando buscar algo que no tienen en su casa. Pero también es cierto que miles y cientos de miles de centroamericanos y ahora caribeños que podemos ver, dejan su casa para ir a buscar algo que en su propio hogar no tienen. Y esto es algo muy grave porque solamente en este año nos podremos dar cuenta, solamente basta con poner en Google las noticias sobre migrantes, y es que hace al menos más o menos 3 semanas veíamos imágenes fuertes de la frontera de México con Guatemala, ¿no? Precisamente también había involucrados haitianos. De eso también yo hablé en este micrófono de Postdata MX. Y si hacemos más memoria, nos daremos cuenta, recordemos el caso de Victoria, unos meses atrás, una migrante centroamericana también que murió a manos de unos policías, si no me equivoco, en Cancún o en Mérida, en una parte de esta zona del país. Pues bueno, yo digo 3 casos que han salido a la luz. Así también en otro momento hablé aquí del caso de Oscar y su hija, los dos migrantes salvadoreños que murieron aquí en el río Bravo, aquí muy cerca, en Matamoros, en la frontera con Brownsville. Bueno, el migrante que llevaba a su hija en los hombros y que falleció en la orilla del río, fallecieron los dos ahogados. Pues bueno, hoy nos encontramos con un episodio más de esta terrible crisis migratoria. Y una vez más, no nos queda lejos porque del río, o Ciudad Acuña, distará unos 250 kilómetros de los dos Laredos. La situación de crisis se vive en México, pero también se vive en otros lugares de Latinoamérica, de Centroamérica, del Caribe. Por eso empiezan a surgir este tipo de grupos, este tipo de movilizaciones en tipo de caravana, que van llegando en grupos grandes para intentar cruzar. Yo aquí no estoy justificando la inmigración ilegal, no estoy justificando tampoco el uso de la violencia ni de parte de los migrantes, como tampoco lo justificaría menos el uso de la violencia por parte de las autoridades. Aquí vemos la fuerza que tienen las caravanas de migrantes, pero también vemos la fuerza y el abuso a veces que se da de parte de las autoridades, en este caso del Border Patrol, estas imágenes terribles donde va a caballo ahí con el fuet. Bueno, nos da mucho que pensar, pero que no son distintas a aquellas imágenes que vimos hace 3 semanas de la gente del Instituto Nacional de Migración atacando y pateando en la cara a otro migrante. Pues bueno, esto nos tiene que hacer mucho, nos tiene que poner a pensar mucho. Tenemos que identificar qué es lo que hay detrás. ¿Por qué el fenómeno de la migración se está haciendo tan agresivo ahora? ¿Por qué se está dando tanto? La migración siempre ha existido. Nosotros mismos pues somos fruto de migrantes, porque si bien nuestras culturas se han mezclado y si bien nos hemos ido asentando, pues bueno, aquí nos damos cuenta de que la migración siempre ha estado presente en la historia, pero hoy nosotros, porque prácticamente estamos acostumbrados a ver migrantes, pero otros lugares, pues es sorprendente el paso de las caravanas. En otros lugares de México sabemos que desde hace años, décadas quizá, pues estaba el tren donde pues subían los migrantes y demás. Hoy la pregunta es, ¿de qué están huyendo los migrantes? ¿Qué mueve a los migrantes para dejar todo lo que tienen, lo poco o mucho que tengan en sus países, para venir solamente con lo que traen puesto y dejarlo todo e intentar cruzar al otro lado? ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que huyen? ¿De qué huyen en sus países? ¿Qué buscan en otra parte que en sus países no tienen? Pues bueno, estas son preguntas que
tienen que estar en foco de alerta. Y ojo aquí, porque esta situación tan terrible se da al margen pues del CELAC, que acaba de ser hace unos días, donde el tema de la migración era uno de los que estaban en la agenda como de mayor importancia. Y a nada de haberse dado esta reunión, pues está aquí un resultado bastante complejo, ¿no? Y yo sé que estos son grupos de personas que vienen caminando desde hace semanas o meses, pero ojo aquí, aunque la crisis se ve aquí al por mayor, no es tan distinto, si hacemos un poquito de memoria, de las caravanas de personas centroamericanas que nos llegaron hace unos meses o quizás hace unos años. Acuérdense que cuando empezó la pandemia ya teníamos en Nuevo Laredo presencia de personas del África, pero tampoco es distinto de aquella situación que se dio, por ejemplo, con los cientos de migrantes cubanos que nos llegaron aquí a Nuevo Laredo, pues hace ya casi 2 años o 3 años. Entonces, si nos fijamos y somos atentos, sí, somos el paso, pero también tenemos la oportunidad de descubrir qué hay detrás de esto. No podemos ser indiferentes y no seamos ingenuos al creer que situaciones como estas no se pueden dar aquí o no se podrían dar aquí en esta frontera de los 2 Laredos. Ojo aquí, también siempre viene la pregunta, ¿y qué podemos hacer nosotros? Porque ciertamente las personas en la frontera, pues muchas veces no tenemos la necesidad de emigrar, ¿sí? Hoy se ve más, porque los puentes están cerrados. Sin embargo, aquí las personas estamos muy acostumbrados a hablar incluso de un lado y del otro lado. México y Estados Unidos lo vemos muy normal, pero las personas que pasan por situaciones verdaderamente donde su vida corre peligro, no solamente por el hambre, por la enfermedad, sino también por las mafias, por la inseguridad, por la persecución, pues bueno, son situaciones que tendríamos que ser más conscientes y no solamente ignorar, no solamente actuar desde un pensamiento lleno de odio, de indiferencia. Esas situaciones nos tienen que marcar, y más a nosotros que somos testigos y hemos sido testigos en esta ciudad de tantos y tantos migrantes que han pasado, pero también tantos y tantos que se han quedado a las puertas del vecino del norte. Fíjate que es una situación, sí, hace rato decías, es la bestia, La tren bestia. venía desde el sur y que, bueno, pues obviamente por razones de seguridad fue cancelado, pero aquí una vez más se ve la falta de preparación de, pues, la autoridad, hay que decirlo, ¿no? El hecho de no poder desactivar, y hay que saber también de dónde viene este interés de organizaciones que alentaron a estos haitianos, porque ellos ya iban directitos a Ciudad Acuña, o sea, estaban direccionados, según todas las versiones que han estado dándose, direccionados a Ciudad Acuña. Claro que Pero, pero sí hay una cuestión que ya nos debe de poner, se debe de poner en la agenda a nivel nacional, y que como tú bien dices, yo no la vi en la CELAC, hubiera la esperado. cuestión La cuestión no solamente es a nivel nacional, aquí urge la cooperación internacional. Efectivamente se anunció, se prometió, y bueno, la CELAC pues quedó muy bonito para algunos y muy conflictivo para otros, pero no se tocaron esos puntos, o al menos a mí me resultó que se tocó poco el punto de la migración, y es un tema de la máxima importancia. ¿Por qué? Porque toca todos los otros puntos, toca la seguridad, toca la salud, toca, sobre todo en este tiempo de la pandemia, toca también la economía, toca también muchos otros puntos. Y repito, es cierto que nos surge la cooperación internacional. No nada más lo va a solucionar Estados Unidos, no nada más lo va a solucionar el gobierno mexicano. Esto necesita sentarnos y descubrir qué podemos hacer. Y aquí vuelvo a decirlo porque esto también la doctrina social lo pone de manifiesto, y yo creo que de ahí también otros se han sumado. Es necesario ir a la raíz de los problemas, es necesario buscar o generar fuentes de empleo, generar fuentes de estabilidad en los lugares de origen, tanto de México como de otros lugares de Centroamérica. Combatir los motivos de expulsión de los migrantes. Eso es lo que urge, porque no nada más se trata de intervención, o no nada más se trata de poner un muro o un muro humano, como se ha hecho en la frontera sur de México. No, no nada más se trata de eso. Si las personas están huyendo de su país, si las personas están huyendo de su hogar, es porque tienen necesidades que en su lugar no pueden tener. Y esto, el derecho a sobrevivir, también es un derecho humano.